Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, y leemos los versos 42 al 44. San Marcos, capítulo 10, verso 42 al 44. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre, en tus manos estamos, una vez más dependiendo de ti. Queremos pedirte, oh Dios, que no sea mi palabra sino la tuya, la que haga la obra en los corazones de todos los presentes, y que salgamos esta noche con un reto importante para nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los objetivos principales de la iglesia local es el servir a otros. De hecho, los dones que de manera libérrima reparte el Espíritu Santo a todos los miembros de la iglesia tienen como objetivo primario la edificación mutua. De ahí que todos los creyentes tienen que hacer ministerio, porque todos los creyentes tienen que servir. En el reino de Dios hay una sola función, la de siervo. Hay un Señor y todos los demás miembros de la iglesia somos siervos. Este es un concepto fundamental y básico para el funcionamiento de una iglesia sana. Si no entendemos este concepto, desvirtuamos el objetivo primario de lo que es la iglesia. El Señor Jesucristo insistió con sus discípulos que vieran a otros con ojos de siervos para tener ministerios con significado. En Marcos 9, 33 al 35 se nos dice que Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos: ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Les decía hace unos días que cuando vemos en la Biblia que el Señor se sienta, el Señor estaba tomando posición de rabino. Cuando un rabino judío quería decir algo importante, tomaba posición de rabino y se sentaba. Así que Jesús se sienta y es como si dijera: voy a hablar con ustedes algo muy serio. Y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. El modelo del mundo de hoy es totalmente diferente al modelo de la iglesia. Por eso Jesús toma un niño, lo pone en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y uno se hace la pregunta: ¿por qué tomaría Jesús a un niño para enseñar una lección tan importante?
Y eso hay que entenderlo en el contexto social en que fueron escritas estas palabras. En aquella sociedad, el valor de un niño aumentaba según la contribución que ese niño pudiera hacer en quehaceres domésticos o negocios. Mientras más se desarrollaba su conocimiento, mientras más logros tenía ese niño, su valor aumentaba. Era necesario que ese niño fuera valorado por lo que era. Y el Señor quiso dar esta lección. Ese niño tenía un valor intrínseco porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Cristo quiso decir, o quiso que sus discípulos vieran que el estilo de vida de este mundo era completamente diferente al de su reino. Por eso, cuando Lucas narra un segundo incidente similar a este, que sucedió en el lavamiento de los pies que hizo el Señor antes de ir a Getsemaní, en el capítulo 22, el Señor vuelve a dar una declaración contundente sobre lo que debe ser el principio fundamental de la comunidad de sus seguidores, cuando dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Y concluye en el verso 26, mas no será así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros, como el más joven, será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Amados hermanos, la grandeza en la comunidad de creyentes no se mide por lo que sabemos, no se mide por lo que logramos, sino en virtud de nuestra disposición de servicio. Dios quiere que este pensamiento cale en los corazones de cada miembro de las iglesias representadas. Primera de Corintios 3:5, Pablo define a los hermanos y él mismo se define como servidor. En otra ocasión, como ministro. Y decía anoche, en la reunión que tuvimos con los ministerios, que esta palabra ministro no es una palabra para dar posición. En mi país, en República Dominicana, durante muchos años habían secretarios de Estado. Y de repente a alguien se le ocurrió que eso era muy feo, que había que tener más estatus, y cambiaron el nombre. Se llaman ahora ministro. Lo que ellos no saben es lo que significa ministro. Esta palabra ministro viene del griego diakonoi, que significa siervo. De la misma raíz de donde viene la palabra diácono. Así que cuando la Biblia dice, o cuando Pablo se denominaba ministro del Señor, él estaba diciendo que él era siervo del Señor. Y cuando traducimos la palabra del hebreo al español, la palabra toma un matiz más amplio, porque no solamente significa siervo, sino siervos dedicados a un servicio específico bajo las órdenes de un jefe. En nuestro caso, decía anoche, el jefe o los jefes no son los pastores. El jefe de la iglesia es Dios, es el Señor.
Pablo estaba claro de este concepto y lo recuerda no solamente a los corintios, sino que de manera extensiva también lo recuerda a los hermanos de Éfeso y lo detalla en una porción que yo quiero que ustedes lean juntamente conmigo en Efesios 4, capítulo 11, verso 16. En esta porción el apóstol comienza diciendo: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Meta práctica, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Era necesario que los corintios, como dice el hermano Ernesto Trenchard en su comentario, que apreciaban la diversidad de dones, también entendieran que había que apreciar las diversidades de servicio. Los siervos son una misma cosa y al final es Dios el que dará recompensa de acuerdo a su valoración. Amados hermanos, ser siervo significa renunciar a nuestros derechos para encontrar grandeza sirviendo a los demás. Este es un concepto que resume la perspectiva de lo que debemos ser para tener una iglesia sana, para tener una iglesia saludable. Marcos 10, 42 al 45, porción que acabamos de leer, nos recuerda lo que el Señor dijo a sus discípulos de manera contundente en este tema. Sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. De ahí que en esta noche quiero compartir con ustedes y ver 3 razones de mucho peso para comprometernos con el servicio a Dios y hacer de su iglesia local una comunidad de servicio. Una comunidad de servicio. La primera de ellas es: tenemos que servir a otros para seguir el ejemplo de Jesús. Volvamos a la porción anterior, pero ahora en el verso 45, el Señor define el objetivo de su encarnación y establece al mismo tiempo un ejemplo que sus discípulos debían seguir: el servicio.
Y lo hace con una gran declaración que nosotros no podemos olvidar. Esa declaración es que el Hijo del Hombre vino a buscar, no vino para servir, sino, para dar su vida en rescate por mucho. Este era un concepto desafiante para los discípulos del Señor, como lo fue para Judas. El gran problema de Judas es que Judas no podía entender que el Señor Jesucristo, si era el Rey, si era el Mesías, el Señor Jesucristo viniera a morir y a ofrecerse por los demás. Eso no encajaba con su criterio de lo que debía de ser el Rey. Los discípulos ahora son desafiados con este tema, pero la iglesia de hoy en día, en este tiempo, también es desafiada con este tema. Porque el modelo de organización en cualquier sistema es que el servicio está reservado para los de más bajo nivel, para los de menos valor. Sin embargo, en la nueva comunidad que el Señor estaba formando, el servir era de mayor valor, porque es lo que más se acerca a la verdadera esencia de nuestra comunidad. De ahí el contraste que hace el Señor cuando dice, sabéis y pero. Sabéis tenía que ver con la experiencia que ellos y nosotros en la realidad práctica hemos vivido, lo cual contrasta con un postulado donde se traza una nueva visión, un nuevo enfoque, una nueva meta. Cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos y pertenecemos a una iglesia, a una comunidad, necesariamente tenemos que experimentar esta realidad. Y tenemos que contrastar lo que sabemos con lo nuevo, con la nueva realidad. Por eso el apóstol es claro cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. En esta nueva comunidad se trata una nueva visión, se traza un nuevo enfoque, se traza una nueva meta. No será así entre nosotros, con amor. Efesios capítulo 4, verso 15, dice en relación con este tema lo siguiente: sino que, siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Hermanos queridos, el amor es lo que impulsa a cada miembro de la iglesia a poner de su parte y a dar un mayor rendimiento a fin de que los demás reciban un mayor provecho espiritual de su vida. Y es interesante que nosotros entendamos que solo esta comunidad que se llama iglesia, la comunidad de Cristo, en la cual Él es la cabeza, es la que se rige bajo este orden, bajo este principio, bajo esta inspiración, bajo esta motivación, para poder tener una comunidad
atractiva. En el siglo I, lo que más impactó a las comunidades fue la forma en que las iglesias se manejaban. Decían, ve cómo se aman, ve cómo se aman. Y esto trajo un impacto en la comunidad que estaba viviendo. Pero muchas veces no ocurre esto. Hoy tenemos muchas iglesias que no se puede decir lo mismo. Muchas iglesias que nosotros tenemos que decir con tristeza que no se refleja el amor de Dios en su vida. Y si no se refleja el amor de Dios en su vida, la falta de amor es precisamente uno de los principales obstáculos para una correcta vida de servicio. Cuando un hermano no ejerce ministerio en la iglesia, es un hermano que no ama a su hermano. Porque los ministerios están dados precisamente para edificación de mi hermano. Precisamente los ministerios están dados para ser de beneficio a mi hermano. Cuando usted decide no involucrarse en ministerio, cuando usted no sirve en la iglesia, simple y llanamente usted está obstaculizando hasta cierto punto el proyecto que Dios tiene con la iglesia local, y es que todos nos edifiquemos mutuamente a través del ejercicio de los dones que el Espíritu Santo da. Esa es la iglesia. No es una decisión tuya. A veces me ha tocado hablar con hermanos. No, mi hermano, es que yo he decidido, no, mi hermano, es que tú no lo puedes decidir. ¿Y por qué no lo puedo decidir? Porque tú dices que eres creyente. Y si tú eres creyente, tú no lo puedes hacer porque no eres tú solo el que puede decidir. Tú haces daño a tu iglesia y tú haces daño a la comunidad de creyentes a quienes nosotros tenemos que aportar. En tercer lugar, tenemos que servir a otros porque esto cumple la voluntad de Dios. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. El cuerpo humano maravilla por ser un organismo armónico. Y usando la figura del cuerpo humano, la palabra de Dios nos explica el carácter y funcionamiento de la iglesia local como cuerpo de Cristo. Ese carácter de la iglesia se muestra en una relación armónica entre unidad y diversidad. Así es el cuerpo, ese es su carácter, una relación armónica entre unidad y diversidad. La unidad viene por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo trajo esa unidad. Tenemos un mismo espíritu, y lo vamos a ver más adelante en la segunda exposición. Cuando Dios nos coloca en el cuerpo, en su iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, Él conoce los regalos que ha elegido para nosotros y la forma en que quiere que funcione yo dentro del cuerpo de Cristo. Por eso decimos con mucha claridad que en la iglesia de Cristo no hay nadie sin don. Nadie sin don. Porque desde que el cristiano se convierte al Señor, es insertado en el cuerpo de Cristo y tienen que cumplirse estas dos características. Unidad por el mismo espíritu y diversidad por la diferencia de dones. Porque por un solo espíritu, dice 1 Corintios 12:13, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Todos sabemos que el bautismo del Espíritu Santo no es un hecho a posteriori de mi conversión. El bautismo del Espíritu Santo forma parte de mi conversión. Desde que creí, ese mismo instante, yo fui bautizado en el Espíritu y el Espíritu Santo mora en mi vida. Por lo tanto, Él ha puesto a todos los creyentes en una unión vital con Cristo. Desde que yo creí y tengo el Espíritu Santo, se establece una unión vital con Cristo. Estamos hechos un miembro del cuerpo del cual Cristo es la cabeza desde el momento de mi conversión. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos regenera, nos adopta y se convirtió en el pago inicial y se instala en nosotros. Y estas fueron muchas de las acciones que sucedieron en el momento que vino a Cristo. Sin embargo, en ese mismo momento se llevó a cabo entre nosotros otras obras únicas, otras obras especiales que el Espíritu Santo completa para que nosotros seamos de utilidad para la obra de Dios. De ahí que tenemos que pensar en el segundo concepto. No solo hay unidad en el Espíritu Santo, sino hay diversidad. La diversidad viene por lo que somos, por lo que hacemos. Y en la Iglesia de Cristo, esa diversidad está vinculada a la decisión soberana del Señor e indica el valioso aporte de cada miembro. Así que el Señor define esto. Por eso no todos tenemos la misma cantidad de dones. Por eso el Espíritu Santo dice que el Señor constituye, el Espíritu Santo reparte los dones, pero no a todos se nos dan ni los mismos dones, ni la misma cantidad de dones. Aquí hay soberanía de parte de nuestro Dios. Mientras que la unidad del cuerpo indica mutua necesidad de los miembros, la diversidad nos da diferentes formas de realizar la obra de Cristo. Voy a repetir esto. Mientras la unidad del cuerpo indica la mutua necesidad entre los miembros, la diversidad nos da diferentes formas de realizar la obra de Cristo. Y esto es la base del verdadero servicio cristiano. Porque al final de cuentas, es el Espíritu Santo que de manera libérrima reparte los dones espirituales. Que eso no son más que capacidades especiales que Dios otorga a cada uno de nosotros. Al porvenir de la gracia de Dios, estos son repartidos no por méritos personales, no por petición, sino por soberanía. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, como lo dice 1 Corintios, capítulo 12, verso 11. Siendo así, hermanos queridos, siendo así, existe una gran responsabilidad del cuerpo de ancianos o de pastores, como quieran llamarse, de cada iglesia en particular, a ayudar a los miembros de la iglesia a encontrar y reconocer los dones que Dios le ha dado y de crear espacio de servicio acorde con esos dones. Y como decía anoche, esos servicios son lo que llamamos ministerio. Alguien preguntaba anoche, ¿qué son ministerios? Y yo le decía, la puesta en servicio de los dones que Dios te ha dado. Y hay ministerios que fallan y fracasan porque no están acorde con los dones. Porque los hermanos quieren hacer no conforme a los dones que el Espíritu Santo le da, sino conforme a lo que ellos quieren hacer.
Y esto es una tragedia en la iglesia de hoy en día. Pero cuando vemos el ministerio vinculado al don, entonces nosotros encontramos satisfacción en el servicio. Nosotros encontramos alegría en el servicio. Nosotros damos entrega al servicio. Los pastores están obligados a trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo, creando en la iglesia, reconociendo la iglesia, los hermanos que tienen esos dones y creando los espacios necesarios para servir. Todos nosotros estamos llamados para servir. Porque al final de cuentas, y con esto concluyo, solo hay un cuerpo místico, espiritual de Cristo, la iglesia. Y este cuerpo es un organismo en crecimiento. Fíjense que he dicho organismo y no he dicho órgano. ¿Sabe por qué? Porque cuando digo organismo, estoy diciendo que esto depende de. Y la iglesia crece porque tiene como cabeza a Cristo. Y teniendo a Cristo como cabeza, la iglesia avanza y crece. La iglesia nunca fracasará. Por más presión que usted vea afuera, la iglesia nunca fracasará. Porque la iglesia tiene como cabeza a Cristo. Ojalá que nosotros, en este primer reto, entendamos la necesidad que tenemos de vernos como siervos y digamos al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y ojalá que esta iglesia pueda ver un dinamismo especial, porque cada hermano haga su trabajo y que cada hermano sepa que cuando no hace su trabajo, le falla a Dios y le falla a su hermano.